sesión el Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero por primera vez 5 ciudadanos participarán ya no en calidad de invitados, sino como integrantes formales. Uno de ellos es Alejandro Martí, el presidente de México SOS, con quien tuvimos una entrevista este mediodía. Le preguntamos qué cambia el hecho de que un grupo de ciudadanos se integre al Consejo y esto fue lo que nos respondió. Lo que cambia fundamentalmente es que cambia la ley precisamente del Consejo, para lo que se creó el Consejo, la ley de seguridad, en donde se incluye ya la participación con voz pero sin voto. Sin voto. De los ciudadanos. Y esto, la diferencia es que, como tú recordarás, en todos los consejos anteriores nos han ido invitando. A mí me han invitado, bueno, hace 4 años, cuando el discurso de si no pueden renuncien, yo era un invitado. Y he seguido invitado para diferentes ponencias, y Isabel Wallace, María Elena Morera, Héctor Larios, todos han sido invitados, pero ahí era la situación de que si tú tenías un tema importante lo solicitabas y te hacían la invitación. Ahora queda como una obligatoriedad. El puesto siempre va a ser permanente, las personas no. Ahí nos dan la oportunidad de expresarnos cómo la vemos nosotros y cómo la sentimos, quizá a diferencia de cómo ellos sienten que están resultando las cosas. Ahora, Alejandro, si no tienen derecho a voto, ¿no sigue siendo el ciudadano un personaje de segunda, digamos? No, porque en realidad el voto le corresponde al Ejecutivo. El ciudadano ahí no tiene ninguna facultad ejecutiva. Como nosotros no vamos a ejecutar nada, no tendríamos por qué votar. Yo estoy de acuerdo en esa posición. Alejandro, ¿no debería estar en este primer grupo de 5 ciudadanos forzosamente Javier Sicilia? Yo creo que sí, yo siempre lo dije, a mí me hubiera encantado. Han estado convocando, yo creo que en este primer grupo no está nadie, te quiero comentar. Esta invitación de mañana es a 5 personajes en calidad de invitados por mañana, pero esto no quiere decir que seamos los que vamos a estar. ¿Tú tienes contacto con él? Yo Javier lo quiero mucho. Javier, yo te quiero hacer un refrán precioso que una vez que fue a mi casa estuvimos platicando. Yo me identifico mucho con él porque él es pasional como yo. Yo saludo de beso, no a todo mundo, pero me gusta y nos abrazamos con gran cariño. Y al final de todo llegamos a una conclusión de que él es poeta y él tiene ideas a lo mejor anarquistas y una serie de cosas, y yo soy completamente diferente. Pero los dos tenemos un común denominador. Somos padres desposeídos de nuestro hijo, de nuestros hijos. Y eso Javier y a mí nos pone en un nivel intelectual igualitos. A mí me quita la corbata y el traje que uso, y él le quita su sombrero y su chaleco. Y así lo decidimos. Él y yo somos iguales, pensamos diferente, sí, qué bueno. Disentimos, no nos peleamos. Y creo que los dos estamos haciendo una lucha importantísima. Yo creo que la lucha social, el activismo social sin Javier no sería lo que ha sido. ¿Comparte su molestia por el monumento a las víctimas? No, yo no es que la comparta, lo entiendo. Yo siento que cada vez que una persona opina algo es como cuando para entender perfectamente bien a 2 personas opinando, pues yo me tendría que poner un espejo enfrente de mí y oírme, y luego poner el espejo y oír a la otra persona. Es decir, Javier cree en lo que cree y yo creo en lo que creo, vamos. Yo creo que lo mejor es enemigo de lo bueno. Yo creo que se nos está yendo el tiempo. Tenemos con el famoso memorial de las víctimas de la delincuencia, tenemos años. Si seguimos discutiendo y no nos ponemos de acuerdo y llegamos a algo y lo hacemos, no lo vamos a hacer. Tampoco es indispensable. Yo en una de las juntas dije, bueno, y entonces si no estamos de acuerdo, pues mejor ni lo hagamos. Yo creo que es importante que lo tengamos. Yo creo que todos en la vida tenemos que aprender a negociar. Y yo creo que esa es una de las cosas que los ciudadanos tenemos que saber, porque estamos en una actividad política, sin querer, sin ser políticos, fíjate.
pero estamos en una actividad política en lo cual nosotros nos estamos enfrentando contra el Estado. Y con el Estado tienes que negociar, o sea, tienes que rebelarte, proponer, inconformarte, hasta tal grado de llegar a un acuerdo. Alejandro, en tu primera participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, 22 de agosto de 2008, cuando acababas de perder a tu hijo, aquella memorable de si no pueden renuncien, tú dijiste hay que recuperar la confianza en las instituciones. Al cabo de 4 años, ¿la has recuperado? No, mira, yo creo que eso es un proceso que se da en mucho tiempo. Yo creo que las instituciones en México se han deteriorado durante muchísimos años. Este no es un problema de este sexenio, es un problema de una degeneración paulatina y también un problema de un cambio radical, de una dictadura de partido, de un presidencialismo a una democracia abierta. Yo sí creo que dentro de la democracia tenemos ahora que hacer instituciones democráticas sólidas, porque si no, no tienen ninguna razón de ser del Estado. Nosotros los ciudadanos, los activistas, nosotros debemos de coadyuvar para que esto se dé, no debemos de gobernar. Esa es una diferencia enorme. Nosotros con nuestro voto les damos un mandato a los señores políticos para que trabajen para el Estado. Nosotros como usuarios medimos sus políticas públicas y pedimos rectificaciones, pero no nos podemos erigir en cogobernantes haciéndolos. Y esa es una de las grandes diferencias que a veces los activistas confundimos. Ni modo, en la democracia una vez electo a alguien, pues esa es la persona que tiene que trabajar para nosotros. Sí tenemos la obligación y el derecho de exigirles, de gritar y de llegar a conclusiones para que las cosas se mejoren. No tenemos el derecho de tratar de hacer las cosas, ¿no? Porque entonces para eso nos salimos de activistas, nos metemos de políticos o de funcionarios públicos. Entonces sí creo que las instituciones están mejorando, pero nos está pasando lo que le pasa al padre que vive todo el día con sus hijos, que no los ve crecer. Cuando llega el tío lejano, dice, oye, ¿cómo ha crecido tu hijo? Tú no te das cuenta. México está creciendo en este proceso, pero los que vivimos el día a día no nos estamos dando cuenta. Por último, Alejandro, tu opinión sobre lo que estamos viviendo, esta crisis postelectoral, esta nueva crisis postelectoral. Híjoles, me da una tristeza enorme, sí te lo quiero decir. Yo creo que México no está para perder tiempo. Yo sí creo, y que hablando de las instituciones, yo creo que hemos logrado una institución electoral unas instituciones electorales bastante buenas, bastante, digamos, a nivel mundial ejemplares, como para todavía ponernos a hacer este tipo de discusiones. No estamos a tiempo o en el tiempo de discutir. Yo creo que México hoy ya, nos guste o no nos guste a muchos, ya tenemos un candidato. Ahorita, en vez de estar discutiendo este tipo de temas, debemos primero discutir si hay alguien conforme en estas aparentes compras de voto. Bueno, pues que para la próxima se vuelva a legislar y se regule. Pero ahorita tenemos que hablar de las reformas. Tenemos que hablar en el caso nuestro, de la Agenda México 1218, que firmaron Enrique Peña Nieto, que firmó Andrés Manuel López Obrador, que firmó Josefina Vázquez Mota, que firmó Gabriel Cuadri. Y caray, ya ahorita debemos estar pensando en cómo seguirle con la reforma penal, constitucional, con una bola de cosas, educación, etcétera. Yo siento que es preocupante, es triste lo que estamos viviendo, y ojalá y termine pronto, y ojalá se calmen los ánimos y no llegue a más, porque no le hace bien a México. México no se merece esto. Gracias, Alejandro. Muchas gracias.